Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi modesta opinión. Hoy vamos a hacer un vídeo absolutamente revolucionario, algo inaudito, que probablemente sea un hito en la historia de la humanidad, que consiste en recomendar películas que podéis ver en Netflix. Como sabéis, durante el confinamiento dediqué varios vídeos a este tema, a recomendar películas que pudieran verse tanto en Netflix o en Amazon o en HBO o en otras plataformas. Y bueno, llevo tiempo queriendo hacer otro vídeo tratando sobre por los estrenos que ha habido desde entonces, y la verdad es que lo he ido dejando y se me van acumulando los títulos y o me pongo ya o no lo hacemos nunca. Así que vamos allá. Uno no puede evitar plantearse si estos comentarios, estos podcasts, estos vídeos de YouTube o cualquier otro tipo de soporte que colgamos en redes sociales, los aficionados sirven para algo, porque realmente las opiniones son tan dispares que es fácil que la gente lo vea y diga: estos tíos no tienen ni puta idea y no me creo nada de lo que dicen. Un ejemplo concreto: hace pocos días se ha estrenado en Netflix esta película El Practicante, protagonizada por Mario Casas, y uno que se mete en las redes sociales pues lee desde que la película es una mierda, la película es buenísima, o Mario Casas está muy bien pero el guión es malísimo, o el guión es extraordinario pero Mario Casas lo hace fatal. Con lo cual uno no puede sino concluir pues que la gente que pululamos por estas redes sociales no tenemos ni puta idea, o por lo menos no tenemos un criterio del que podamos fiarnos. La realidad es que las redes sociales han dado voz a mucha más gente, entre ellos indocumentados como yo, y pues al final se trata de lo mismo. Haya 2 críticos, 10 críticos o 300.000 millones de críticos, como pasa ahora, en lo que consiste esto es básicamente pues en lo que ha sido siempre: encontrar a alguien, con carnet o no, que sea afín a tus gustos y del que más o menos te puedas fiar. Pues bueno, me dirijo a todas aquellas personas que puedan pensar que ese comentador o opinador de confianza puede ser yo, para recomendarle algunas películas de las que ahora se pueden ver en Netflix. Como hice en su momento, recordaré que, evidentemente en Netflix hay peliculones fantásticos que todo el mundo conoce y que no me voy a poner a recomendar. No voy a hablaros ahora de la saga de Indiana Jones o de El Lobo de Wall Street o el de Cadena Perpetua. Son películas que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha visto, que todo el mundo valora, y sería un poco absurdo y obvio ponerme a recomendar estos títulos que, ya os digo, todo el mundo conocemos y tenemos presente. Mi idea es hablar de películas que, o porque son un poco menos conocidas, porque por lo que sea en su momento de estreno no fueron pues todo lo bien recibidas como que yo pienso que debía haber sido, que son películas que igual no han pasado un poco sin pena ni gloria, o películas que igual sí son conocidas pero que son relativamente antiguas. Uno hoy en día, pues en este universo de millennials en el que nos movemos, uno se encuentra con gente pues que es incapaz de ver una película que se haya estrenado antes de 1990 o incluso del año 2000. Esto pues evidentemente limita mucho la oferta o las películas de las que puedo disfrutar. Os recuerdo que antes de 1990 se estrenaron un par de películas y alguna de ellas incluso buena. Entonces, un poco para intentar solventar todo esto, pues ahí van mis recomendaciones. La primera película que os voy a recomendar se titula Lo que queda del día. Lo que queda del día es una película que yo adoro personalmente, me encanta, estoy enamorado de ella. Es una película del año 1993, dirigida por James Ivory y protagonizada por Anthony Hopkins y Emma Thompson. Y en aquel momento Anthony Hopkins se encontraba seguramente o casi con toda certeza en el mejor momento de su carrera. Fue un año después del estreno del Silencio de los Corderos, aquel auténtico bombazo, aquella película fantástica que evidentemente si no habéis visto os recomiendo. Y en aquel momento, como digo, Hopkins pues estaba en el top de su carrera cuando ya era un actor muy veterano. James Ivory era un director pues que en los 80 a los 90 era habitual de las entregas de los Oscars. Un director pues muy especializado en reflejar ambientes aristocráticos británicos, con una puesta en escena y un diseño de producción exquisitos, y que pues que tiene películas como Regreso a Hogwarts End o Una habitación con vistas. Para mí personalmente, su filmografía, de lo que he visto, Lo que queda del día es su mejor película. Es una película basada en la novela de Kazuo Ishiguro, que yo leí a posteriori después de ver la película y enamorarme de ella, como digo, y es uno de esos casos en los que creo, aunque sean pocos, en los que la película es superior. Nos cuenta la historia de un mayordomo de la vieja escuela británico, interpretado por Hopkins, un hombre que está acostumbrado y concienciado de que pertenece a una casta inferior a la de sus amos, los dueños de la casa a la que servía, y la historia nos cuenta su vida en distintos momentos de su trayectoria, con bastantes décadas de diferencia, en cómo este hombre, absolutamente imbuido en esa
educación clasista en la que evidentemente él se considera, como digo, inferior a su amo, considera que no puede opinar sobre ciertas cosas que están más allá del alcance de su casta, y cómo este hombre, esa educación le ha convertido en una persona incapaz de demostrar sus emociones o de transmitir sus ideas o de contar o de expresar lo que siente. Esto le lleva, pues evidentemente, a una trayectoria vital muy torturada y en el que, bueno, no quiero entrar en spoilers, pero pues digamos que es protagonista en una historia de amor muy retorcida a lo largo de esos años, en la que su educación reprimida le impide pues desarrollar pues una vida normal y sobre todo en este terreno amoroso del que os hablo. La película aparece también Christopher Reeve, demostrando que era un extraordinario actor, mucho más allá de lo que conocemos de él en Superman. Es una película con una fotografía extraordinaria, una música maravillosa y un diseño de producción pues realmente exquisito. Una película fantástica, una obra maestra que os recomiendo que no os perdáis. Si algo de lo que os he dicho o si alguno de los elementos que he comentado de esta película os puede encajar dentro de vuestro ámbito de gustos. Un 10 que no debería perderse a nadie que le guste el buen cine. La siguiente película es Revolutionary Road. Es una película de la que ya hablé en su momento en un vídeo que dediqué a películas de Amazon, pero bueno, que ahora está en Netflix y que podéis ver en esta plataforma. Es una película estupenda dirigida por Sam Mendes y a pesar de estar protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, que es una pareja de actores fantásticos que se reunieron después de 10 años, creo que era, después de rodar Titanic. Pues una película, como digo, a pesar de contar con este par de protagonistas, que yo creo que no tuvo el éxito y el reconocimiento que debía. Es una película fantástica y durísima sobre la desintegración de un matrimonio de la clase media americana y que, bueno, no quiero extenderme más, os dejo un enlace al vídeo que dediqué en su momento en Amazon para que le echéis un ojo y desde luego os conmino a que veáis la película porque desde luego no creo que os defraude. Es una película estupenda. Os recomiendo también otra película que, bueno, también viene de otro gran director, que es David Fincher, y que está protagonizada por Ben Affleck y Rosamund Pike. Nunca sé muy bien cómo se pronuncia el nombre de esta mujer. Perdóname, Rosamund, si me estás viendo, o los que manejéis el inglés de forma más solvente que yo, si lo he pronunciado muy mal. Se titula Perdida y, como digo, es una película que sí que tuvo cierto éxito, pero una vez más creo que no el suficiente. Es otro retrato sobre la decadencia de un matrimonio, en este caso contado de una forma mucho más extrema que Revolutionary Road, pero en la que sobre todo ella, Pike, hace un papel fantástico, y Ben Affleck, pues sabemos que es un actor bastante limitadito, pero como en esta película hace realmente de imbécil, lo clava el tío, y la película realmente, ya os digo, es estupenda, una historia muy interesante, con giros de guión continuos y basada en una novela también estupenda. Así que una película que si no habéis visto ya, a pesar de ser más o menos, iba a decir más o menos reciente, pero a veces me pasa que digo esta película de hace poco y han pasado 10 años, la verdad que el tiempo pasa tan rápido que te da miedo. Como digo, relativamente reciente, una película estupenda que sí que tuvo cierto renombre, pero que creo que mucha gente no vio y que mucha gente debería ver porque creo que la va a disfrutar enormemente. Otra película que recomiendo es La Gran Apuesta, es una película de hace 5 o 6 años. Y bueno, se estrenó en una temporada en la que el Oscar a la mejor película lo ganó Spotlight, una historia, si no la habéis visto, que recuerdo, pues que se centraba en la investigación periodística de un equipo de reporteros, para sacar a la luz pues una trama de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. Este Spotlight cuenta una historia desgarradora, basada en hechos reales que hay que narrar, pero creo que como película, desde luego era bastante inferior a esta La Gran Apuesta, que creo que fue relegada, pues digamos, por la relevancia social que tenía la trama de Spotlight. La Gran Apuesta está protagonizada por Christian Bale y Ryan Gosling y Steve Carell, y nos habla de cómo se llegó a generar el derrumbe de la bolsa de la crisis de 2008, pues sobre todo debido a la especulación en lo que se refiere a fondos vinculados a hipotecas y demás. Es una película cinematográficamente fantástica, con un montaje tremendo, un guión estupendo y que además también nos habla de un tema que fue muy relevante, en el que creo que los ciudadanos debemos estar informados de qué es lo que pasó para estar un poco, en la medida posible, pendientes de que esto no vuelva a suceder. Os aviso, está volviendo a suceder, ¿vale? Pero no pasa nada, hasta que nos demos otro ostión dentro de unos años. Cuando pase el COVID, dentro de unos años daremos otro ostión, pues derivado de la especulación financiera y de la especulación relativa a las hipotecas. Pero bueno, este es el ciclo de la vida, señores.
La gran apuesta, una película estupenda, que hay que ver un poquito, eso sí, tomando notas, porque es complicada, hay que seguir el ritmo de la información. Es una película con mucho diálogo, muchos datos, que hay que intentar retener y entender. Es cierto que nos ayuda mucho que aparezca Margot Robbie interpretándose a sí misma, metida en una bañera tomando champán y explicándonos algunas cosas un poco en plan para tontos. Fantástico momento y fantástica película en general. Otra película de Netflix muy interesante es Rampant. Para mí uno de los productos más interesantes de Netflix es la serie Kingdom. Ya hablo de ella también en algún otro vídeo, os dejo un enlace por si acaso queréis verlo. Y es una serie coreana ambientada en la Corea medieval y que trata el tema de los zombies. Es una serie fantástica, que estoy deseando que estrene su siguiente temporada porque nos quedamos colgadísimos y la verdad es que es una serie muy buena. Por supuesto, obligatoria para todo el mundo que esté interesado en el tema zombie, la trata desde un punto de vista muy original. Y bueno, pues sí, como os digo, que me tragué en su última temporada y que estoy ansioso de que esté en la siguiente. Pues bien, por casualidades de la vida, pues un día me encontré en Facebook, creo que fue, pues una reseña de esta Rampant, que realmente es una película pues que parece estar absolutamente encajada en el universo Kingdom. Está ambientada también en la Corea medieval, es una película coreana también, y nos habla un poco, la trama es muy similar a aquella, nos muestra el protagonista es un miembro de la familia real coreana que tiene que atravesar el país para llegar a su palacio en medio de una plaga zombie que está asolando pues todo su reino. Visualmente es muy similar a Kingdom, argumentalmente ya os digo, muy parecida, y la verdad es que he buscado si entre ellas hay algún tipo de conexión en cuanto a la producción. No he encontrado nada, no sé si alguno de vosotros tenéis más datos sobre esto, os agradecería que me los dejarais, pero la realidad es que si te gusta Kingdom, esta Rampant la vas a disfrutar muchísimo. Tenemos momentos gore, ataques, batallas contra ejércitos de cientos de zombies y una producción muy cuidada, una película muy bien hecha y que a pesar de ser coreana, pues bueno, está muy accesible para el público occidental. Es cierto que las películas coreanas siempre tienen ese puntito de personajes que uno no sabe muy bien si son paródicos, cómicos o qué, que para nosotros chocan un poquito, pero la verdad es que la película es muy buena, está muy bien y os digo, insisto, si os gustó Kingdom, hay que ver Rampant. Y si veis Rampant y os gusta y no habéis visto Kingdom, a por la serie de cabeza porque es extraordinaria. Una película ochentera, Noche de Miedo. Es cierto que los 80, pues mucho lo vivimos con la nostalgia de que fue la época donde crecimos, donde maduramos, de nuestra infancia, adolescencia, y bueno, evidentemente toda esa nostalgia no nos deja ver el bosque, como suele decir. Continuamente ves en internet de reseñas de películas de los 80 que la gente alaba y que bueno, es cierto que vistas ahora, si las tienes un poco frescas, pues son muy cuestionables. Desde luego el ejercicio de revisionismo no es obligatorio hacerlo. Si te encantan los Goonies y no hace 20 años que no lo has visto, pues oye, sigue viviendo con ese recuerdo. Los que lo hemos visto recientemente, pues podemos pensar que realmente es un coñazo de película y que bueno, claro, no tiene nada que ver verla con 12 años a verla con 50. Pero bueno, como digo, los 80 es una época sobrevalorada en general. Hubo grandes películas, grandísimas películas, por supuesto, pero no es solo todo lo que reluce y hay películas muy buenas y muy malas. Entre las que están muy bien, para mi gusto, es Noche de Miedo, una película que tuvo hace unos pocos años un remake bastante olvidable y que es una mezcla de comedia y terror bastante bien equilibrada y que, bueno, pues la verdad es que yo creo que se puede ver hoy en día sin sonrojarse y que sigue funcionando muy bien. Está protagonizada por un Roddy McDowall, que me parece que hace un papel excelente, pese a que interpreta a un patético presentador de televisión, pues un actor en horas bajas que intenta ganarse la vida presentando programas de películas de cine de serie Z, pero que hace un papelón. Hay una escena fantástica en la que asiste, no voy a dar muchos detalles, pero bueno, asiste, digamos, a la muerte de un hombre lobo y que creo que es un momento en el que está como actor extraordinario. La película funciona muy bien con esa mezcla de humor y terror. Es cierto que la vi hace poco otra vez para ver si la podía poner a mi hijo, pero me sorprendió porque tiene muchas referencias sexuales y creo que de momento mi hijo todavía es un poco pequeño para este tema. No porque lo vaya a ofender, sino porque posiblemente no lo vaya a entender. Y es cierto que en el momento de terror creo que los podría manejar, pero es cierto que es una comedia terrorífica, quizá no para niños, pero sí para adolescentes. Muy interesante, con unos efectos especiales pues para la época que están bien, con un Chris Sarandon interpretando a un vampiro cabrón de forma bastante solvente y con unos momentos de humor pues que están muy interesantes. Desde luego es un viaje a los 80 que se puede hacer, no como en otros casos.
La siguiente película que os recomiendo es Atrápame si puedes. Es una película de Spielberg, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Christopher Walken y Tom Hanks, que está extraordinariamente divertida. Es una película con un buen guión, que nos cuenta la vida de un estafador, DiCaprio, que es estafador desde pequeño, no porque el mundo lo ha hecho así, sino porque su padre le convirtió y le enseñó en cómo timar. Y está basada en la vida real de un hombre pues que durante años estafó a todo tipo de empresas y compañías, pues con su ingenio y su talento. Es cierto que bueno, el hombre estaba delinquiendo, ¿no? Pero uno no puede, si por menos que alabar el talento que tenía este hombre y la habilidad. Como digo, una película con un Tom Hanks y un DiCaprio en un duelo interpretativo fantástico, que merece la pena ver, que se disfruta muchísimo, que entretiene de principio a fin y que ya sé que recomendar una película de Spielberg es un poco absurdo porque se supone que, bueno, evidentemente Spielberg es lo más y todo el mundo conoce su obra, pero es cierto que esta película quizás es un Spielberg menor, por lo menos en cuanto a recepción del público, y que creo que merece la pena recomendar por si alguien no ha visto. Muy, muy divertida, muy, muy bien hecha y una gran película. Ahora una de acción titulada Green Zone. Paul Greengrass, el director, ya había trabajado con Matt Damon revitalizando la saga de Bourne, y digamos que este estilo cinematográfico tan frenético y tan impactante y tan divertido lo llevó a esta Green Zone, que es una película, bueno, pues mitad de acción y mitad con mensaje. La zona verde, el Green Zone, aunque se refiere a la película, es digamos una zona segura en la que durante la invasión de Irak después del 11S, pues el ejército americano y los periodistas destacados y los contratistas independientes, no olvidemos este punto importante, pues esta gente estadounidenses destacados o que se habían viajado a Irak, a Bagdad concretamente, pues podían estar en esa zona que era como un resort, era como pues en mitad de la guerra de Vietnam, pues tener un marinador para que la gente ahí pudiera estar viviendo, tomando mai tais, copitas, con su piscina y su hotel de lujo a salvo de los bombardeos. Pues bien, esta película está protagonizada por Matt Damon, que es un militar estadounidense, que una vez que está metido en el fregado, pues empieza a coscarse de que igual el tema de las armas de destrucción masiva que les habían vendido, que había allí y que justificaron la invasión de Irak, pues oye, que quizá no estaban, ¿no? Con lo cual, aparte de la parte de acción derivada de la investigación de este militar para esclarecer los hechos, pues tenemos ese mensajito de que como nos vendieron la moto el ejército, el gobierno estadounidense, no solo estadounidense, recordemos, ¿verdad? Y también con la connivencia de la prensa. También hay un palito para la prensa que en aquel momento pues sirvió de hilo-transmisor del mensaje que el gobierno americano quería transmitir, sin cuestionarse si aquello que se estaba contando tenía sentido o no, era verdad o no. Más allá del mensaje político que os pueda gustar más o menos, la película como película de acción está muy divertida, muy entretenida y es una película, pues uno, no os asustéis por lo que os comento el mensaje, no es una película pesada ni mucho menos, es una película de acción con su parte de carga de profundidad, pero muy muy entretenida. Una película estupenda de acción que creo que gustará a todo el mundo. Uno está hasta las pelotas de escuchar a la gente rasgándose las vestiduras cuando se anuncia un remake de cualquier película diciendo que es una película innecesaria y que por qué hacemos un remake. Esta gente olvida continuamente que, bueno, grandes películas son remakes y que ninguna película es innecesaria. O sea, la productora invierte pasta en ella porque cree que va a sacar dinero, punto. Ninguna película es necesaria y innecesaria. Ni el remake es necesario o no, ni la original lo fue. Ninguna película salva al mundo, ni están dirigidas a conseguir un bien común para la humanidad. Están dirigidas para ganar pasta. Si la productora cree que va a ganar dinero con ella, pues da igual que a nosotros nos parezca que haga falta o no hacer un remake. Es la productora la que invierte su dinero y no tenemos por qué decir a la gente lo que tiene o no que hacer y en qué se tiene que gastar el dinero y dedicar su tiempo. Dejemos currar a la peña, que al fin y al cabo los que más criticamos somos aquellos que llevamos 30 años yendo al mismo trabajo todos los días, haciendo lo mismo una y otra vez, y a nadie nos gusta que nos digan si tenemos que hacer esto o no, o deberíamos cambiar de trabajo, o cada mes deberíamos tener un trabajo distinto, pero coño, ya hemos hecho lo mismo esto, ¿no? ¿Por qué seguir igual? Pues bueno, dejemos a la gente libre que haga lo que quiera y luego evidentemente vamos a ver la película o no, y si la vemos pues digamos si nos ha gustado o no. Uno de estos remakes que en su momento todo el mundo, entiendo, que diría que era necesario, es El Amanecer de los Muertos de Zack Snyder, que es un remake de la versión de esta película de George Romero, que para mí es posiblemente la mejor película de Snyder y en cualquier caso una película de terror estupenda. Está rodada con el vigor de Snyder, con el talento visual de Snyder, con el aparato técnico que suele usar este hombre, y es una película estupenda dentro del género que creo que, bueno, mayoritariamente los aficionados al género de terror y al subgénero zombie valoran bastante.
a pesar, chatos, no olvidéis de que es un remake. Ahora mismo que Snyder está tan en boca de los aficionados con el tema del Snyder Cut, la nueva versión de la Liga de la Justicia, el nuevo montaje, por Dios, Snyder, te odiamos cuando hiciste Batman contra Superman, pero ahora te adoramos que cuando se ha anunciado que vas a estrenar tu nueva versión de la Liga de la Justicia en HBO Max. Es un momento para respirar, tomarnos la medicación y echar un vistazo a esta película de Snyder, que es un director muy potente visualmente, que ha tenido pues películas muy acertadas y otras menos, pero que posiblemente en esta consiguió el mejor equilibrio entre narración, personajes y técnica, montaje y demás. Así que echad un ojo si no la conocéis, una gran película de terror que desde luego todos los aficionados del género deberían ver. Un estupendo remake de una película que no sé si era tan estupenda o no. Una de animación para los más peques titulada Teen Titans Go. Es una película, digamos, la versión extendida o largometraje basado en la serie de dibujos animados, y que es una película divertidísima. Tenemos un universo de DC chispeante, divertido, con unos personajes que no solo van a gustar a los peques, yo la disfruté muchísimo cuando la fui a ver, y con unos diálogos estupendos, con unos giros fantásticos, con unas referencias no solo al mundo del cómic, sino al mundo del cine, que creo que eran delicia de todos los aficionados. Tenemos unos momentos desternillantes, como el momento en que viajan en el tiempo para intentar revertir la historia de forma que los superhéroes que ahora existen no hayan llegado a existir nunca, de forma que ellos se conviertan en el equipo más potente, en los putos amos del tinglao, con los resultados también divertidísimos que esto va a conllevar. Una película muy divertida, ya os digo, no solo para los niños, para todos los aficionados al cine, y sobre todo si te gustan los cómics, es una película que hay que ver. Muy por encima de muchas películas de superhéroes de imagen de real, no solo de DC, sino también de Marvel, que creo que hará las delicias de todo el mundo. Así que a por ella, sin complejos. Otra película que adoro personalmente de Martin Scorsese, La Edad de la Inocencia. Es una película más o menos del año 93, que bueno, pues resultó un poco chocante en su momento por el entorno en el que se desarrollaba. Todos conocemos, todos identificamos a Scorsese contando historias de gángster en el Nueva York más o menos contemporáneo, y de repente se nos descuelga con esta historia ambientada en el Nueva York también, pero del siglo XIX, en, pues eso, mostrando unos personajes pertenecientes a la aristocracia de aquel momento. La película está interpretada por Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder, tiene un reparto fantástico, tiene un diseño de producción impecable, extraordinario, con una fotografía estupenda, y formalmente es una delicia de película. No voy a hablaros de la interpretación porque entenderéis que con ese plantel no puede ser sino que estupenda también. Y la historia nos cuenta pues una historia de amor, pues digamos constreñida por las normas de aquella época, las normas sociales que pues marcaban cómo proceder. Había todo un manual no escrito de cómo había que comportarse cuando pertenecías a cierto ámbito o cierto extracto social, y todo eso estaba tan imbricado en la sociedad que ahogaba o asfixiaba cualquier manifestación o emoción que se saliera de todo ese aparato o de ese corset. Como os digo, una película estupenda, brutal, con una narración pues bueno, aparentemente tranquila, un poco lo que sucedía en la otra película de la que os acabo de hablar, que es Lo que queda del día. Todo lo que se ve en la superficie es la punta del iceberg, pero las emociones tremendas y lo que está torturando a los personajes está bajo la superficie, pero si eres un espectador con un poco de sensibilidad lo vas a notar, lo vas a ver y lo vas a disfrutar. Una película de 10. Hay gente que, bueno, pues la considera un Scorsese menor, para mí es de las mejores películas de Scorsese, y que es cierto que, bueno, os recomiendo que veáis en versión original. En el año que se estrenó en España, España sufría una huelga de dobladores que duró unos cuantos meses, y esta película le pilló de pleno, y si la veis en versión doblada notaréis que las voces son bastante espantosas, con lo cual evidentemente siempre lo recomiendo, lo de ver las películas en versión original, pero en este caso es casi obligatorio. Así que una película fantástica, quitaos el complejo de la ambientación decimonónica si es que a alguno le pesa, y a por ella, porque es desde luego una obra maestra que creo que todo el mundo debería ver. En Netflix tenemos también Sicario, el Día del Soldado. Es una continuación de aquel Sicario de Villeneuve, que también os hablé en otro momento, os dejo un enlace a esta primera película. Y esta segunda ya no está dirigida por Villeneuve, pero bueno, no tenemos a Emily Blunt como protagonista, pero sí sigue en ella Josh Brolin y Benicio del Toro. No estoy seguro de que llegue a lo nivel de calidad de la primera,
pero sigue siendo una película estupenda que creo que se puede recomendar sin ningún tipo de complejo y de problema. En este caso, Benicio del Toro, digamos que hace de escolta de una niña que pertenece a una familia de un cártel de narcotraficantes y que tiene que protegerla, pues digamos, del otro cártel rival que lógicamente que más quiere que pillar a esta niña y utilizarla para negociar o para extorsionar a su cártel rival. Es una película bastante dura, bastante oscura, con momentos de tensión pues que intentan, yo creo, reflejar la tensión que ya tenía la primera película, que como todas las películas de Villeneuve tiene un ritmo excelente y maneja la tensión y el drama y el thriller de una forma fantástica. Y esta película, ya os digo, quizá no llega a esos niveles de la primera, pero está muy muy bien. Y desde luego, si os gustó la 1, la 2 la debéis ver sin ningún tipo de duda. Las plataformas de streaming, salvo Filmin, que está muy especializada en cine independiente y cine clásico, pues normalmente no suelen tratar mucho este tema, ¿no? Es raro encontrarse películas antiguas. Es cierto que Amazon Prime está haciendo un esfuerzo por introducir películas clásicas, incluso blanco y negro, lo cual para muchos es, oh, Dios mío, blanco y negro, ¿qué es esto? ¿En qué planeta estoy? Quítemelo de aquí. Pero bueno, es cierto que el cine clásico, pues hay que verlo porque evidentemente todo está ahí. Todo lo que vemos hoy en día viene de ahí y desde el punto de vista narrativo, interpretativo y de todos los ámbitos, todo bebe del cine clásico, incluso del cine mudo. Pero bueno, sin irnos a esos extremos, es cierto que bueno, es difícil encontrar películas incluso de los 60 o 70 en estas plataformas. En este caso, pues Netflix nos tiene una película muy interesante que es La Semilla del Diablo. Una película que aquí se tituló con un título que, bueno, pues como os he comentado muchas veces, es un spoiler en sí mismo, protagonizada por Mia Farrow y John Cassavetes, que es una película de terror clásica, dirigida por Roman Polanski, y que si podéis salvar la barrera del tiempo, es decir, adentraos en el proceloso mundo de los 60, amigos, pues desde luego es una película muy interesante, una de las obras maestras del maestro Polanski, y que desde luego creo que todos los aficionados del género deben ver y disfrutar. Como sabéis, o si no lo sabéis lo cuento, hay mucha polémica sobre si esta película fue la que de alguna forma provocó que la familia Manson le cogieran ojeriza o odiasen a Roman Polanski, y esto fue lo que desencadenó la masacre de la casa de Polanski con el asesinato de Sharon Tate, un tema que, bueno, como sabéis, se trata tangencialmente desde un punto de vista imaginario en la última película de Tarantino, Érase una vez en Hollywood, pero bueno, Sálvame Deluxe aparte, la película está muy muy bien. Es un thriller terrorífico, no esperéis grandes momentos de efectos especiales, pero con una tensión contenida fantástica, con un manejo del guión y del tempo estupendo por parte de Polanski, y que realmente merece la pena ver. Así que, chicos, dejémonos de Endgames, Marvels y efectos especiales y zambullámonos en el cine clásico, aunque sea de los años 60. Y para terminar, una película de animación que se titula El Príncipe de Egipto. En los años 90, Steven Spielberg se asoció con Jerry Katzenberg, que era un tío que venía de la industria de Disney, y con David Geffen, que era un monstruo de la producción discográfica, y montaron DreamWorks, una productora pues con grandes ambiciones, que quería dar mucha guerra en la industria del cine, y una de las divisiones que abrió de forma exitosa fue la de animación. Venían con la idea de plantar cara a los grandes que eran en ese momento Disney, y empezaba a serlo poco a poco Pixar, ¿no? Los mayores éxitos de DreamWorks en animación posiblemente han sido la saga de Shrek o la de Madagascar, pero una de las primeras películas que produjeron fue El Príncipe de Egipto, que es una película, pues bueno, que básicamente a grandes rasgos lo que cuenta es la historia de Moisés, que ya más o menos pues es bastante conocida. El punto fuerte de la película, además de la estupenda animación, de que contó pues con las voces de pues Ralph Fiennes o Val Kilmer o Michelle Pfeiffer para interpretar a los principales personajes, es para mí desde luego su maravillosa banda sonora. Aquí DreamWorks desde luego plantó cara a Disney en uno de sus terrenos más fuertes, que las películas con cancioncitas que tanto odiábamos de pequeños, o al menos yo, pero que con los años he llegado a valorar. Y es cierto que esta película cuenta con una banda sonora y un puñado de canciones estupendas, fantásticas, muy bien interpretadas, y que son momentos desde luego cumbres de la película. Vuelvo a recomendar verla en versión original. Es cierto que bueno, las voces que doblan las canciones son voces buenas, pero siempre estas versiones de películas Disney o de animación en general, cuando se doblan, primero sufren el tema de la traducción inevitable, que hace que desvirtúen mucho las letras, que normalmente son bastante mejores en la versión original.
Luego siempre las versiones españolas siempre son un poquito más impostadas, son como muy teatrales y creo que pierden la frescura de la versión original. Os recomiendo, por lo tanto, una vez más que las veáis en versión original con los subtítulos. Hay dos o tres canciones que a mí me encantan y para no extenderme os señalaré uno de los últimos números musicales que marca o que acompaña la secuencia del comienzo del Éxodo, cuando los judíos abandonan Egipto después de liberarse de la esclavitud del faraón. Una canción que se titula When You Believe, que sinceramente, chicos, los hombres no lloramos, entonces la tengo que ver siempre a solas para que nadie vea que esto es mentira, porque siempre que la veo se me caen las lágrimas. Es una canción fantástica, emotiva, con momentos épicos extraordinarios y evidentemente acompañada de las imágenes es uno de los momentos de la película que desde luego es para recordar. Esta canción, When You Believe, tuvo, pues con motivo de la promoción de la película, un vídeo en el que la interpretaban Whitney Houston y Mariah Carey, que evidentemente esta gente ya sabemos cómo cantaban, ¿no? O sea, es una maravilla. Pero prefiero la versión de la película, os voy a decir lo mismo. Mariah Carey y Whitney Houston en este vídeo pues ofrecen una versión estupenda, pero un poquito más impostada y un poco más engolada que la que se oye en la película, que a mí me resulta, por ser más natural y lógicamente ir acompañada las imágenes de la película, fantástica, emotiva, se me cae la lagrimita siempre que la veo y os recomiendo ese momento, esa película y este Príncipe de Egipto, que os digo, en cuanto a animación, música y diseño, es una película, pues para mí, conmovedora, fantástica y que tanto niños como mayores tienen que ver. Así que bueno, espero que alguna de estas recomendaciones os hayan servido de algo. Ya no estamos en confinamiento, pero ya no sé decir, todavía no estamos en confinamiento, con lo cual necesitamos posiblemente, por desgracia, más material audiovisual para pasar el tiempo. Así que, como digo, espero que os haya gustado alguna de estas películas, que alguna no las conocieseis y si la veis fruto de estos comentarios os guste y penséis, pues bueno, este tío es uno de esos imbéciles que pululan por internet, pero bueno, es un imbécil con cierto criterio y que bueno, pues como os digo siempre, estas han sido mis opiniones, ve las películas por vosotros mismos y forjad las vuestras. Así que muchas gracias, un saludo y hasta pronto.